Buenos días, chicos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Tenemos que ver 4 grupos bacterianos que coincidentemente tienen algo en común. Los 4 trabajan o producen sus acciones a nivel con toxinas, con la producción de toxinas. Bien, el primer grupo, el de los vibrios, ¿no es cierto?, tiene a uno de a su representante más importante, que es una bacteria que nosotros conocemos y es bastante difundida, por lo menos se sabe bastante de ella en época de verano, el Vibrio cholerae. Menos conocidos, porque la frecuencia de enfermedades es mucho menor, son los Bacillus y los Clostridium, pero también producen enfermedad. Me parece que los hemos puesto en orden de frecuencia, porque el Corynebacterium, ¿sí? cuyo agente microbiano más representativo es el Corynebacterium diphtheriae, agente causal de la difteria, es el menos frecuente de los 4. ¿Sí? Vamos a comenzar con el vibrio. Recuerden que en la primera clase hablamos del Vibrio cholerae, es la bacteria en la que vamos a estudiar todas las características del grupo. Es la más importante y la que produce la enfermedad más severa. Bien, la estructura del Vibrio cholerae es bastante similar a algunas estructuras que hemos visto en materias gram negativas. Tiene un lipopolisacárido, ¿sí? Un lipopolisacárido con los 3 componentes, el lípido A, que le sirve para la función de endotoxina, y algo que es importante, el polisacárido O. Este polisacárido O permite la clasificación de todo este grupo en serogrupos. Es decir, en los Vibrios cholerae tienen, por ejemplo, 200 serogrupos. Son de especial importancia el O1 y el O139 porque son los que sintetizan la toxina del cólera. Bulníficos y parahemolíticos tienen ellos también su propia cantidad de serogrupos, todos, ¿sí?, hechos en base o clasificados en base al polisacárido O. Tiene también un flagelo. Este flagelo polar le permite movilizarse. Es una bacteria móvil que se puede desplazar por sí misma. Existen otros componentes, como por ejemplo los pili, que le sirven para lo que sirven los pili en estos casos, para la adherencia, y también para la adherencia cuenta este Vibrio cholerae con 2 elementos más. Esto que ven aquí, el pilus corregulado por la toxina, tiene 2 funciones. Una de ellas es la adherencia y la otra es funcionar como el lugar de unión de un bacteriófago, como vamos a ver después. El bacteriófago es un virus, como ustedes saben, un virus que infecta a una bacteria. Y en este caso, el bacteriófago que se relaciona al Vibrio cholerae y se une en esta estructura es el componente que va a traer los genes para que este vibrio sintetice la toxina. Esa es la función que tiene el pilus corregulado. El nombre mismo se los está diciendo, pilus corregulado por la toxina. El bacteriófago se une a ese punto para poder introducir su material genético o los genes que codifiquen a la toxina. Para la adherencia también nos sirve ese pilus y una proteína quimiotáctica que está codificada por un gen llamado CEP, ¿sí? Entonces, las estructuras importantes del Vibrio cholerae son lo que le permite moverse, el flagelo, lo que le permite adherirse, el pili, el pilus corregulado por toxina y las proteínas quimiotácticas, y su lipopolisacárido, que va a tener la función de siempre. La estructura llamada lípido A sirve como endotoxina y el polisacárido O sirve para la clasificación en serogrupos. Los vibrios se dividen, o por lo menos los que son patógenos para el ser humano, son 3. El cholerae, que ya conocemos, el Vibrio bulnificus y el Vibrio parahemolítico. Cada uno de ellos produce enfermedades distintas. El Vibrio cholerae va a dividirse en 2 grupos. Un grupo, que es el que codifica la toxina del cólera y está compuesto por 2 serogrupos. El O1, como les dije hace un momento, y el O139. Estos 2 microorganismos, estos 2 serogrupos, tienen un pilus corregulado en donde se va a unir un bacteriófago para introducir el material necesario para la formación de toxina. Ahora bien, tenemos el resto del grupo, los que son llamados no O1. Estos no O1 comparten una característica especial con el Vibrio bulnificus. Tienen una cápsula de polisacáridos que le permite producir infecciones extraintestinales. ¿Sí? Esa es la característica especial. Dentro del grupo o del vibrio serogrupo O1 tenemos una clasificación extra. Se divide en 3 serotipos y en 2 biotipos. Estos serotipos
tiene función epidemiológica, es decir, para clasificar a las cepas que han producido algunas epidemias o pandemias. El Vibrio cholerae O1, ese que ustedes ven aquí, el agente productor del cólera, no tiene cápsula, ¿sí? Esa cápsula, esa estructura es característica de los Vibrios cholerae no O1, ¿sí? Y de los Vibrios vulníficos. El Vibrio Pneumolithicus solamente produce infecciones a nivel gastrointestinal. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo funciona o cómo hace un vibrio cólera para producir una enfermedad? Les dije que había un virus que infecta a la bacteria, que es el bacteriófago. Ahí está su nombre, el CTX-FI. Son microorganismos gram negativos en forma de coma, son bacilares, son alargados y se mueven, tienen flagelo. Vibrio cholerae es una bacteria que puede crecer en medio sin sal, pero todos los demás necesitan cloruro de sodio para desarrollarse. Son bacterias que se consideran halófilas, ¿sí? Las bacterias de este grupo tienen una forma de coma, son anaerobios ocultativos, como la mayoría de las bacterias que estamos estudiando, ¿sí? Y son tremendamente sensibles a la acidez en el medio gástrico. Esto quiere decir que el tamaño del inóculo es importante y el estado de la secreción ácida del paciente también, en lo que se refiere a contraer una infección, sobre todo por Vibrio cólera. Toleran rangos de temperatura bastante amplios, entre 14 y 40 grados, que es importante para su desarrollo y su cultivo. Los vibrios, en este caso el Vibrio cholerae, que es el más importante y el primero que vamos a estudiar, y después lo vamos a ir relacionando con los demás, es una bacteria alargada, en forma de coma, que tiene un flagelo polar y diferentes medios de virulencia. Se sabe que este flagelo polar, y eso lo saben ustedes también, sirve para la motilidad. Es una bacteria móvil gracias a que tiene este componente. Siendo una bacteria gram negativa, tiene lipopolisacárido. Y este lipopolisacárido dentro de su estructura tiene al lípido A que funciona o actúa como una endotoxina, ¿cierto? Ahora bien, otro de los componentes del lipopolisacárido, el polisacárido O, sirve para la división de estas bacterias vibrio en serogrupos. En el caso del Vibrio cholerae, lo divide en 200 serogrupos, de los que dos, el O1 y el O139, pueden sintetizar la toxina del cólera. Vibrio vulníficus y Vibrio pneumolithicus, otros 12 componentes de este grupo que vamos a estudiar, tienen varios serogrupos, también gracias al polisacárido O. Tiene pili, es una bacteria que tiene pili y le sirve para lo que sirven los pili generalmente, para la adherencia. Otro mecanismo importante para la adherencia es el pilus corregulado por la toxina, que ven ustedes ahí, el TCP. Ese pilus corregulado por la toxina tiene dos funciones importantes. La primera, servir para la adherencia, esa es una función importante, y la principal, que es ser el punto de unión del bacteriófago que trae los genes para la codificación de la toxina del cólera. Vamos a ver en una lámina posterior que en ese pilus corregulado por la toxina es donde el bacteriófago se une a la bacteria, ¿sí? Y introduce sus dos genes, el gen TOX-A y el TOX-B, que van a codificar las diferentes estructuras de la toxina. Para la adherencia, la bacteria cuenta, aparte de con los pili, una proteína quimiotáctica codificada por un gen conocido como CEP y también el pilus corregulado por la toxina. Muy bien. Los vibrios, o los vibrios más importantes, son tres, los que tenemos ahí. El Vibrio cholerae, el Pneumolithicus y el vulníficus. Cada uno de estos vibrios o de estas bacterias producen enfermedades distintas. Sabemos que el Vibrio cholerae se divide en 200 serogrupos y que solamente dos, el O1 y el O139, van a sintetizar la toxina del cólera, ¿sí? Ahora, dentro de estos serogrupos, el O2 se va a dividir también en serotipos y biotipos. Esta clasificación en serotipos y biotipos es útil para saber el origen y el tipo de cepa que está produciendo una determinada pandemia en un determinado momento. El cólera ha producido hasta ahora 7 pandemias, estamos en la número 7, ¿sí? Que es producida por una bacteria que es el O139. Bueno,
Esta división es importante por lo siguiente. Todos estos vidrios de acá, del O1 al 139, o esos dos vidrios, el O1 y el 039, pueden formar la toxina del cólera. Existen los demás, son los llamados grupos no O1. Esos grupos no O1, ¿sí?, pueden formar otro elemento de virulencia importante que comparten con el vidrio bulnífico, ¿sí? Estos dos grupos pueden formar una cápsula de polisacárido, cápsula antifagocítica que le permite a la bacteria diseminarse fuera del tubo digestivo. La bacteria del Vibrio parahemolíticus solamente produce una gastroenteritis, ¿sí? Una gastroenteritis y enfermedades con heridas. A ver, por favor, si están en clase, estén atentos en clase, apaguen las laptops y todo porque no pueden estar viendo dos cosas a la vez. Miren, las enfermedades por Vibrio parahemolíticus y por Vibrio bulníficus se relacionan también a la adquisición de la bacteria por heridas, ¿sí? La bacteria puede entrar en una herida expuesta cuando esta herida entra en contacto con agua contaminada. El Vibrio cholerae, el O1 y el O139, a ver, por favor, señorita. El O1 y el O139 tienen esta característica especial. Van a tener un virus corregulado por la toxina a donde el bacteriófago se va a unir. Este bacteriófago, el CTX-FI, tiene dos genes que le sirven para la formación de la toxina del cólera, el CTX-A y el CTX-B. El bacteriófago, unido al virus corregulado, introduce estos dos genes en el genoma de la bacteria, pero no en cualquier lugar, en un lugar específico. Este lugar específico es un locus, un sitio especial del genoma, en donde también se codifican tres elementos más. De estos tres elementos, que son la enterotoxina accesoria del cólera, la toxina de la zona oclusiva o toxina de la zona occludens, y el factor de colonización, los dos primeros, la enterotoxina accesoria y la de la zona oclusiva, permiten que una bacteria que no sintetiza la toxina del cólera pueda producir un cuadro diarreico, que no es tan grave como las que sí tienen esto, pero también es un cuadro diarreico. Además, la bacteria se adhiere a la célula huésped otra vez por el virus corregulado, que es un elemento de adherencia, y la proteína quimiotáctica, ¿sí?, codificada por el gen 0. La toxina del cólera queda formada así. Son 5 subunidades beta que sirven ¿para qué? ¿Cuál es la función de una subunidad beta? ¿Es la parte activa? No. Entonces, ¿es la parte B? De unión con el receptor. La parte B, la subunidad B, siempre sirve para unirse con el receptor, y la parte A es la formativa de la toxina, o la que va a dar la actividad de la toxina. ¿Cómo actúa esta toxina? De manera bastante simple. Ustedes conocen este tipo de actividad de las toxinas. La bacteria libera este componente que se va a unir a un receptor gangliósido en el tubo digestivo. Este receptor se une a la toxina por la subunidad B, la internaliza, ¿no es cierto? Y una vez que está dentro, la subunidad A se libera. Esta subunidad A aumenta la actividad de la adenilato ciclasa, y la consecuencia de esta actividad aumentada es formación de mayor cantidad de AMP cíclico. Esta formación aumentada de AMP cíclico da como consecuencia la salida de líquidos y electrolitos de manera aumentadas. Todo esto eso se traduce en una pérdida exagerada de líquidos y nutrientes celulares, en una diarrea severa. Les comenté en una de las clases, creo que en la primera o en la segunda, que la acción de estas toxinas puede ser tan fuerte que en el caso del cólera hace que una persona pierda 1 litro de agua por hora. Es una toxina bastante potente y el efecto bastante grave, ¿sí? ¿Qué más va a ocurrir? La toxina colérica sirve para la producción de esta diarrea masiva. Sin embargo, como les mencionaba hace un momento, una bacteria que carezca de la toxina puede producir un cuadro diarreico, puede producir una diarrea que no va a ser tan severa. Y lo hace porque tiene otros dos factores de virulencia, la toxina de la zona occludens y la toxina enteroaccesoria, cada una con su propia función.
La toxina enteroaccesoria va a aumentar la secreción de líquidos, mientras que la toxina de la zona prudens relaja las uniones en el tubo digestivo, en el intestino delgado, ¿sí? Y se libera mayor cantidad de líquidos y se produce una diarrea. El Vibrio parahemolyticus y el Vibrio munificus tienen también factores de virulencia propios. Por ejemplo, el Vibrio parahemolyticus puede producir una lisis de los glóbulos rojos o eritrocitos porque tiene una hemolicina termoestable directa o hemolicina de Kanagawa, ¿sí? Es una propiedad especial de este virus que le da nombre también porque los demás no producen este tipo de hemólisis. La hemólisis que va a producir este componente o esta toxina es una hemólisis total en el medio de cultivo, una hemólisis de tipo beta. ¿Qué pasa con el Vibrio munificus? Tiene varios factores de virulencia. El más importante es este, ¿sí? Una bacteria que puede entrar por la vía digestiva también, o puede entrar también por contacto en una herida y diseminarse a todo el organismo porque tiene una cápsula antifagocítica. Esta característica, ya saben ustedes, la comparte con otros miembros de la familia de Vibrio cholerae que son los no O1. ¿Sí? Además de esta cápsula, esta bacteria va a producir lisis en los tejidos porque tiene enzimas o toxinas citolíticas, ¿sí? Y mecanismos que le permiten inducir a la muerte celular programada a los macrófagos. La epidemiología del virus es bastante similar para todos ellos. Todos ellos tienen que vivir en agua con alta salinidad. Acuérdense que el Vibrio cholerae puede pasarse sin esta cantidad de sal, pero todos los demás tienen que tener altas concentraciones de cloruro de sodio. Algunos de los vibrios patógenos, porque no todos lo son, están relacionados al consumo de crustáceos quitinosos, entendiendo eso las almejas y las ostras, productos marinos. El Vibrio cholerae suele encontrarse en mares o estuarios de todo el mundo y se contrae la bacteria cuando una persona bebe o come alimentos contaminados. Las personas que viven en zonas endémicas y son asintomáticos suelen ser los reservorios para esta bacteria. Eliminan a los vibrios en las heces y estos pueden contaminar el resto de agua y alimentos. Les decía que los vibrios han sido clasificados en serogrupos y serotipos y biogrupos para identificar a los agentes causales de las pandemias. Estamos nosotros actualmente en la séptima pandemia. Esta séptima pandemia ha empezado, estamos en lo que se cree es una octava pandemia que empezó en 1992 cuando apareció un Vibrio cholerae O139 como agente causal de los casos. Antes de eso, habíamos estado en 2 pandemias más, la sexta pandemia que fue por el Vibrio cholerae O1 clásico y la que apareció en 1961 por Vibrio cholerae biotipo el toro. Esta séptima pandemia llega 30 años después, en el 91, recién a América del Sur y entra por nuestro país. Es el primer punto de ingreso de la bacteria. Solamente para hacerles recordar, hay una relación importante en el caso del Vibrio cholerae con la acidez gástrica. Cuando una persona tiene un nivel de acidez normal, una persona sana que no está en tratamiento de nada, tiene una acidez normal, necesita un inóculo con aproximadamente 10 a la 8 bacterias para que se produzca la enfermedad. Sin embargo, si la acidez de esta persona por razones médicas está disminuida o por cualquier otra razón, el tamaño del inóculo se reduce a casi la mitad, 10 a la 3 o 10 a la 5, como volumen de bacteria que puede producir enfermedad. Como para todos estos casos, las malas condiciones de higiene favorecen la diseminación de los microorganismos. Cada año hay un reporte de la Organización Mundial de la Salud sobre el cólera. No solamente sobre el cólera, sino sobre varias enfermedades infecciosas. Una de ellas es el cólera, otra es la malaria y otra es el VIH. En el último reporte, la OMS dice que han muerto de 100.000 a 120.000 personas por el cólera y que se han registrado entre 3 y 5 millones de casos en el mundo en un año. Es un reporte anual que está disponible siempre en la página de la OMS que pueden consultar. Muy bien, una vez que una persona ha tomado agua contaminada o ha ingerido algún alimento que tiene a la bacteria, van a producirse manifestaciones.
El Vibrio cholerae O1, productor de la toxina, va a dar el cuadro clásico de la diarrea. Entre el momento que la persona consume el alimento o el agua contaminado, pasan 2 a 3 días para la aparición de los síntomas, que ocurre de forma brusca. ¿Qué va a pasar? La persona bruscamente empieza a tener diarreas que son acuosas. Recuerden bien que aquí no hay diarrea sanguinolenta, es una diarrea acuosa. Ahí se va perdiendo líquidos y contenido fecal. Conforme avanza el tiempo, no mucho tiempo, solamente se empiezan a perder líquidos y se observan tapones de moco, cúmulos de moco en las heces, en el líquido que se está perdiendo. Las deposiciones pierden su color, ya no van a ser marrones, sino pierden el color, ¿cierto? Y van a ser conocidas como la clásica diarrea en agua de lavado de arroz. Comentaba con sus compañeros del primer grupo que ya no es un hábito ni una actividad corriente lavar el arroz antes de cocerlo. Entonces es poco frecuente ver cómo se ve este aspecto, ¿sí? Pero ese es el aspecto que tiene, agua de lavado de arroz. Las deposiciones carecen de proteínas, pero tienen gran cantidad de mucosidad, que da un aspecto de moteado. Les decía al principio que la acción de la toxina colérica es muy fuerte. Tiene una potencia muy fuerte y puede deshidratar a la persona a razón de un litro por hora. Van a tener a personas con calambres y las pérdidas de potasio y bicarbonato se van a producir en falla multisistémica. Finalmente el paciente puede morir por un shock hipovolémico. Un detalle importante a considerar aquí es el hecho de que aunque se pueden encontrar en los primeros momentos bacterias en las heces, es fundamentalmente la acción de la toxina la que produce todo el cuadro. El Vibrio cholerae O139 produce una diarrea similar al cólera, salud. Y el Vibrio cholerae no O1 solamente una diarrea leve, igual acuosa, no hay sangre en ella. Es una diarrea acuosa pero leve y también infecciones intraintestinales. ¿Por qué se va esta bacteria fuera del tubo digestivo? ¿Qué tiene? ¿Tiene? Tiene la cápsula, la cápsula polisacárica. El Vibrio parahemolítico produce una gastroenteritis que es similar a la del cólera e infecciones a nivel de heridas. Un periodo de incubación parecido de 5 a 72 horas y que se va a diferenciar de la diarrea por el cólera por la presencia de sangre. ¿Por qué tendrá sangre la diarrea con Vibrio parahemolíticos? ¿Qué sintetiza el Vibrio? ¿Qué forma? Es parahemolítico, chicos, sintetiza una hemolicina. Ya, el Vibrio bulíficus está asociado, es la primera causa de septicemia asociada al consumo de ostras. ¿Sí? La bacteria, al igual que los Vibrio cholerae O1, posee una cápsula que le permite diseminarse por todo el organismo. La vía de entrada también puede ser una herida, tanto para el Vibrio parahemolíticus como para el Vibrio bulíficus, una herida expuesta, ¿sí? en agua de mar contaminada es una fuente de infección. En una muestra de un paciente que tiene infección por Vibrio cholerae vamos a encontrar bacilos gram negativos. Si se ven curvos, nos pueden ayudar a la identificación, pero recuerden que los bacilos gram negativos no son raros en las heces. ¿Qué otras bacterias bacilares gram negativas encontramos en las deposiciones? Bueno, lo que sí les puedo decir es que si se encuentran estos bacilos gram negativos en un cultivo de herida, es muy sugerente de la presencia de Vibrio bulíficus, ¿sí? Porque en la piel no es usual encontrar bacterias gram negativas bacilares. Bueno,
Igual, necesitamos nosotros confirmar lo que vemos, lo que estamos viendo en la tinción de Gram y también confirmar lo que vemos en el cuadro clínico. No está de más decirles que las características de presentación de las deposiciones son bastante sugerentes de un cuadro de Vibrio cholerae, y además que la cantidad de agua que pierde una persona es bastante sugerente de la enfermedad y del agente causal. Pero de todas maneras, se tiene que hacer una tinción de Gram a la muestra de deposiciones y también hay que cultivar. Se sabe que este vibrio crece bien en agar sangre o en agar Maconque. Sin embargo, tiene medios que le permiten el crecimiento de manera más simple y más fácil, porque le dan todos los requerimientos que el microorganismo necesita. El agar en el que se debe de cultivar el Vibrio cholerae es el agar tiosulfato citrato y sales biliares, ¿sí? El TCBS, así lo van a recordar seguramente ustedes con más facilidad. La bacteria o la muestra tampoco puede transportarse de manera habitual en los medios de transporte usuales. Necesita un medio especial en condiciones también especiales. A bajas temperaturas y en el medio de Caribbean es donde se debe de transportar la muestra. Cultivarla en cualquiera de estos medios, para poder recuperar en una muestra y observar en las heces otra vez los bacilos curvos Gram negativos. Muy bien, preguntas sobre el Vibrio cólera. Muy complicado el Vibrio cholerae. No es complicado. No es nada complicado. Bueno, ¿conocen algún miembro de la familia de los bacilos? ¿De los bacilos? No bacilos, bacilos. No. ¿Algún clostridium? ¿El clostridium? El Clostridium botulinum, el agente causal del botulismo, muy bien, que actúa por una neurotoxina. Miren, los bacilos y los clostridium están muy relacionados. Están relacionados porque los dos comparten una característica especial. Estos dos géneros son bacterias Gram negativas y aparte de ser Gram negativas, los dos, ambos, sintetizan o forman endoesporas. Más fácil, ¿qué es una endoespora? ¿Qué es una endoespora? Más fácil todavía. ¿Para qué sirve? Para la reproducción. No tanto así para la reproducción. ¿Para qué sirve? Si una bacteria quiere vivir en el suelo, ahí, para la supervivencia en condiciones adversas, ¿sí? Le permite a la bacteria resistir a qué condiciones adversas. Siéntate bien porque te vas a quedar dormida. ¿Qué condiciones adversas se les ocurre que puede haber para una bacteria? El pH. ¿Qué más? La temperatura. Tanto el frío como el calor. La desecación. De todos esos elementos que pueden dañar a la bacteria, los protegen las endoesporas. No todas las bacterias las producen, por eso es que estas son peligrosas y virulentas. Es un factor más de virulencia, la producción de endoesporas. Bueno, las endoesporas clasifican o son característica común de dos géneros, el género Bacillus y el género Clostridium. Les dicen, la literatura dice que los Bacillus pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, como la mayoría de los que conocemos. De este grupo, dos son importantes, el Bacillus cereus y el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis es agente causal del carbunco, de sus tres modalidades, ¿no es cierto? El carbunco por inhalación, por inoculación y por ingesta. Y el Bacillus cereus puede producir infecciones muy necróticas en el globo ocular. El género Clostridium, también es Gram negativo, también, producen endoesporas, pero no todos. Tradicionalmente se consideran a estos cuatro grupos, pero no todos van a ser productores de esporas. Estas bacterias también se consideran todas como anaerobios estrictos, es decir, si los ponen en oxígeno, en condiciones con oxígeno, se van a morir. Pero algunos de ellos son aerotolerantes. Igual están todos clasificados en este grupo. Vamos a ver al Clostridium perfringens, al tetani, al botulinum y al difícil.
El Clostridium perfringens actúa mediante toxinas varias, toxinas, enterotoxinas y citotoxinas. Tetani y botulinum tienen neurotoxinas y el Clostridium difficile tiene enterotoxinas y citotoxinas también. Lo mismo ocurre con el Bacillus anthracis y el Bacillus cereus. Vamos a empezar a ver estas bacterias productoras de endoesporas, hablando un poquito sobre los bacilos. El Bacillus anthracis es de repente el más conocido de todo el grupo de los bacilos. Son bacilos gram-positivos, de tamaño más o menos grande. Les dicen que se disponen en pares aislados o en cadenas. En todo caso, las cadenas no son muy largas y se ve este aspecto. Cadenas entrecruzadas de bacilos gram-positivos. Es el agente causal del carbunco y tiene como factor de virulencia una cápsula y producción de toxinas. Muy bien. Vamos con la parte más simpática de Bacillus anthracis, las toxinas que produce y qué hacen estas toxinas. Bacillus anthracis va a producir dos toxinas, una toxina del edema y una toxina letal. El efecto de las dos está en su propio nombre. La toxina del edema produce acumulación de líquidos y la toxina letal produce destrucción de tejidos por un mecanismo que no es conocido, pero se sabe que esta es una proteasa dependiente de zinc. Bueno, vamos por el principio. El Bacillus anthracis va a sintetizar sus toxinas a partir de tres precursores: el antígeno protector, el factor edema y el factor letal. El antígeno protector es el primero que funciona. Este antígeno protector tiene receptores en varios tejidos, como están viendo aquí: corazón, pulmón y en algunas células como los macrófagos. Cuando el antígeno protector se une a su receptor en el lugar que sea, este componente se va a degradar. Se degrada y solamente va a quedar un fragmento conocido como PA63 adherido a la membrana de la célula en la que encuentra el receptor. Este componente es una suerte de anillo o de preporo para que se una a él cualquiera de estos dos elementos. Nunca se unen los dos, sino uno de ellos, cualquiera, el factor edema o el factor letal. Cuando se ha producido esta unión, ocurre una endocitosis, ¿sí? Y toda esta suma pasa al medio ácido. En el interior del endocito, el medio ácido hace que se forme un poro y se va a liberar el factor edema o el factor letal en el citoplasma. Ya convertidos en toxinas van a producir su acción: el factor edema, el acúmulo de líquidos, y el factor letal, la necrosis tisular. Además de estos factores de virulencia, Bacillus anthracis cuenta con una cápsula polipeptídica que es antifagocítica. Está codificada por un plásmido, que es el PXO2, ¿sí? Y da los genes ABC para la producción de la cápsula. El efecto de las toxinas está aquí: la acumulación de líquidos para la toxina del edema, y para la toxina letal el estímulo de la liberación de interleuquinas y también el factor de necrosis tumoral. Además, acuérdense que había un receptor para el antígeno protector en los macrófagos, entonces también se va a producir la lisis de células de defensa. Muy bien, ¿está claro lo de las toxinas? ¿Sí? Las toxinas del Bacillus anthracis están claras: la función y cómo trabaja, ¿sí? La función, cómo se origina. Perfecto. El Bacillus anthracis es una bacteria que llega al organismo por tres vías. Puede llegar por vía inhalatoria, puede llegar por vía de ingesta, que es la menos frecuente, y puede llegar por inoculación, que es la más frecuente. La vía inhalatoria tiene que ver, o tenía que ver no hace tanto tiempo, con el trabajo de algunas personas. Se decía que el carbunco por inhalación se llamaba la enfermedad de los cardadores de lana. De repente eso no es muy común. ¿Han visto ustedes en alguna película o documental cómo se elabora la lana? Tienen primero que agarrar a una ovejita, ¿no es cierto? Y con una especie de rasuradora, ¿no? Quitarle toda la lana. Antes pues no se hacía con una rasuradora, sino era con una navaja o qué sé yo. Esas personas las que hacían eso eran los cardadores de lana. Trabajaban en todo ese proceso. Bueno,
Si ustedes han visto estos documentales, han observado también que al momento de hacer eso se libera un polvillo, ¿no es cierto? Hay una especie de polvillo que se libera y las personas que realizan el trabajo lo hacen cubiertos con una mascarilla. Actualmente todo ese ganado es tratado, es vacunado contra el Bacillus anthracis para no producir una enfermedad en el humano, ¿sí? y en los animales tampoco. Antes no era así. Entonces el carbunco por inhalación tenía ese nombre porque era una enfermedad ocupacional de las personas que se dedicaban a este trabajo. Actualmente ya no existen esos riesgos y la vía inhalatoria es actualmente la forma en que se transmite o se manipula el Bacillus anthracis para fines de bioterrorismo en la actualidad. Ya. La vía de ingestión es muy poco frecuente en los humanos, es como la tienen los animales, pero no los humanos, los herbívoros, pero no los humanos, y la vía más frecuente ahora es la inoculación. ¿Qué personas están expuestas? Las personas que tienen contacto con tierra, ¿cierto? Con tierra o derivados animales que están contaminados con esporas, ¿sí? Aquí están las bacterias, los Bacillus anthracis, están algo graficadas su espora, las esporas. Estas bacterias pueden estar en el tejido de los animales, también, si están enfermos o no han sido vacunados, y también están en la tierra. Entonces, esta forma de ingreso de la bacteria es la más frecuente, inoculación. ¿Sí? Una bacteria ingresa por inoculación. Cuando hay un contacto de la piel con tejido animal contaminado o con suelo contaminado. ¿Para producir qué? Imaginen una persona que trabaja en el campo y se lastima con una rama en donde hay esporas de Bacillus anthracis. La lesión comienza con una pequeña pápula que al inicio no duele y conforme avance el tiempo se va a ulcerar. Hasta ahí no tiene nada de particular. Hay muchas bacterias que producen lesiones que empiezan en pápulas y luego en úlceras. La característica o la manifestación característica es la aparición de esta escara necrótica. Eso es necrosis, ¿sí? Y ven ustedes que toda esta es una área negra, ¿no es cierto? Como si fuera carbón. De este aspecto es que la enfermedad toma su nombre, el carbunco. El carbunco, un pequeño carbón que se lleva ahí en la piel cutánea, pues porque está en la piel. Esta escara necrótica es resultado de la acción de las toxinas, las dos, ¿sí? En este caso, por ejemplo aquí podemos decir que la escara necrótica es resultado de la acción de la toxina letal, ¿sí? Y el edema, consecuencia no de la toxina del edema, sino de la lesión, en este caso. El carbunco que acabamos de ver, el carbunco cutáneo, es el que se adquiere por inoculación. Ha habido contacto con algún material contaminado y aparece ese cuadro. Existen otros dos cuadros más, dependiendo de la vía de ingreso, el carbunco por inhalación y el carbunco digestivo. Vamos por el más fácil. El carbunco digestivo va a producir las lesiones características en el lugar a donde ha llegado la bacteria, ¿sí? Puede ser en la boca, puede producir una lesión en el esófago, se puede producir un edema y la bacteria, acuérdense que tiene cápsulas, se puede diseminar por todo el organismo. Si la bacteria llega al líquido terminal, va a producir náuseas y vómitos y como ustedes pueden ver, el cuadro no es nada específico, ¿sí? No es nada claro. Si la bacteria o el cuadro produce un cuadro que evoluciona desde una zona localizada a ser sistémico, es mortal en el 100% de los casos. Ahora bien, el carbunco por inhalación, ¿sí?, tiene un periodo de incubación bastante largo, más de 2 meses, más de 60 días en algunos casos. ¿Qué pasa con esta bacteria? En todo el periodo de incubación la bacteria está haciendo latencia en las fosas nasales y de ahí va a pasar a las vías respiratorias inferiores siguiendo el tracto respiratorio, ¿cierto? A los bronquios, a los alveolos, y va a llegar a los ganglios mediastínicos. En los ganglios mediastínicos es donde la bacteria se sigue replicando y esa es la razón
por la que una persona con este cuadro no puede contagiar a otra por gotas respiratorias, porque la bacteria no se replica en el árbol respiratorio, sino en los ganglios mediastínicos, ¿sí? Entonces, una persona que tiene el carbunco por inhalación, que también en algunos casos se llama carbunco pulmonar, no va a contagiar a otra persona porque excretorio, porque tosa cerca de ella, ¿sí? Porque en el sistema respiratorio no hay bacterias. Por lo mismo, no aparece un cuadro pulmonar. Es un cuadro inespecífico en el que van a haber fiebre y edema, crecimiento de los ganglios, y cuando aparecen toda esta sintomatología que no es específica, el paciente muere en 72 horas si no hay tratamiento. Les decía que todos estos cuadros por Bacillus anthracis son poco frecuentes, pero en ellos, sobre todo en los tres, hay que tener mucho cuidado de tomar los antecedentes del paciente, ¿sí? Sobre todo el trabajo que realiza, porque esa puede ser la base para identificar al agente causal del cuadro que están viendo. Muy bien, por lo demás, el Bacillus anthracis no es muy frecuente, no hay mucho que ver, pero sí deben conocerlo. Muy bien, las bacterias se encuentran presentes en la lesión, así que es fácil de encontrar, sobre todo en el carbunco cutáneo. Hacen una tinción de Gram, como ya saben hacer, y van a ver los bacilos uno junto a otro, en pares aislados, son cadenas cortas de bacilos, que parecen bastones. Muy bien. Un detalle importante es, ¿qué estructura de la bacteria nos permitiría identificarlo? ¿Qué estructuras importantes tiene esta bacteria? ¿Un factor de virulencia cuál es? La cápsula es una estructura que permite identificar. Más que la cápsula, ¿qué permite identificar? La espora. La espora es una redondela que está dentro de la célula. Las demás bacterias que hemos visto pues no la tienen, ¿no? No he visto ningún bacilo gram positivo que tenga una espora hasta ahora. Entonces, un elemento que permite identificar a la bacteria o saber si es un Bacillus anthracis o no, dependiendo del cuadro clínico también, es identificar a la espora, encontrar la espora. Tiene que tener una consideración en este caso. Las esporas no se observan en la muestra. O sea, si ustedes toman una muestra de la pápula o de la lesión que están viendo en el carbunco cutáneo, no van a encontrar esporas. La espora solamente se observa después que ustedes cultivan esa muestra. Ponen la bacteria en un medio de cultivo con poco CO2, sí, recuperan una colonia, la siembra, recuperan la colonia, toman una muestra de la colonia y la llevan al microscopio. Y utilizan una tinción especial para las esporas, que es el verde de malaquita. Y van a observar esto. Un bacilo, gram positivo, y al centro tiene una pequeña redondela, un pequeño círculo, una pequeña esfera verde, teñida por el verde de malaquita, que es espora, ¿sí? Y esto solamente lo van a hacer cuando la bacteria haya sido cultivada, no la pueden ver en muestras. Lo que sí se puede ver en una muestra es la cápsula, ¿sí? En la misma muestra que han tomado para hacer la tinción Gram, pueden ustedes ubicar a la cápsula. ¿Con qué? Con 3 tinciones de contraste. Pueden utilizar tinta china, el azul de metileno, o una prueba que ya no está en contraste, sino es inmunofluorescencia, los anticuerpos fluorescentes directos. La cápsula sí se observa en las muestras, a diferencia de la espora que tiene que esperar a cultivar. Muy bien, el Bacillus anthracis nos sigue dando o sigue teniendo morfologías especiales también en el cultivo. Lo llevan a un medio de cultivo, 2, y van a esperar a que crezcan las colonias. Las colonias son bastante características. Estas colonias son grandes, no tienen pigmentación, se ven así, como están viendo ahí, y tienen un aspecto de vidrio molido. La superficie se ve como una superficie seca que se asemeja a un vidrio molido. Además, las colonias tienen unos bordes irregulares con prolongación que se parecen a una cabeza de medusa. ¿Alguien conoce el personaje mitológico de la medusa? De Medusa, que era una, no sé si era diosa o maga, o no sé, pero tenía en lugar de cabello serpientes, ¿no es cierto? Los estudiosos dicen que las colonias de Bacillus anthracis tienen ese aspecto.
sirve para la identificación, igual que la superficie seca como de vidrio molido. Muy bien, preguntas sobre bacillus anthracis. Está claro el mecanismo de acción de las toxinas, ¿no es cierto? Que funcionan a partir de precursores y que las toxinas actúan cada una por separado. No se pueden unir las dos al precursor, sino una cada vez. ¿Sí? Una cada vez. Muy bien, veamos al siguiente miembro de esta familia, o por lo menos el siguiente que vamos a estudiar, el Bacillus cereus. Esta bacteria puede producir infecciones a nivel ocular, infecciones de gastroenteritis en el tubo digestivo y también sepsis por catéter. Muy bien. Los cuadros producidos o los cuadros de gastroenteritis tienen como causa la producción de enterotoxinas, dos enterotoxinas, una termoestable y una termolar. ¿Puedes despertar a tu compañera, por favor? Siéntate bien, porque así a recostar te vas a dormir. A ver, estoy de acuerdo, como les digo siempre, que el Bacillus cereus no es lo más entretenido del mundo, pero bueno. Pero tiene algunas cosas interesantes. Bien, el cuadro que va a producir a nivel de tubo digestivo es una gastroenteritis y lo produce porque sintetiza toxinas, dos enterotoxinas. Una enterotoxina termoestable y una termolar, que van a dar dos formas de enfermedad. Si se sintetiza la toxina termoestable, ¿cierto?, va a producir la forma emética de la enfermedad. ¿Por qué se llama emética? Porque la persona tiene vómitos. No es complicado. Ahora, esta forma emética tiene como fuente varios alimentos, pero principalmente el consumo de arroz. ¿Sí? ¿Conocen ustedes a otra bacteria que produce toxinas termoestables que van a ser causa de una gastroenteritis? Y de la misma manifestación, vómitos. ¿Qué bacteria es? ¿Salmonella? Acuérdense, una toxina, una bacteria productora de enterotoxina que también es termoestable, que no se elimina con el calor ni con los recalentamientos sucesivos. ¿No se acuerdan del Staphylococcus aureus? ¿Se acuerdan? Tenía una enterotoxina. Esta funciona de manera similar. Por eso les digo siempre, no se olviden de lo anterior, porque los ayuda a relacionar ayuda mucho. Esta toxina emética es termoestable también, produce vómitos como manifestación más importante, y la fuente principal de contagio o de adquisición es el consumo de arroz. Y al igual que en el Staphylococcus aureus, aquí la fuente, ¿no es cierto?, es una intoxicación. Tiene un tiempo de incubación entre 1 a 6 horas y dura menos de 24 horas. Se autolimita, pasa sola. La forma diarreica está producida por una toxina termolábil y su manifestación más importante es la diarrea. El alimento fuente es distinto, ¿sí? Aquí son carnes y salsas. La bacteria, cuando se multiplica en el tubo digestivo, va a liberar la toxina en el caso de la forma diarreica y va a causar la diarrea. Al igual que en la forma emética, ¿sí?, la forma diarreica también se autoelimina. No es muy serio. Muy bien. De repente la manifestación más importante, ¿sí?, o el cuadro más importante que pueden producir las toxinas del Bacillus cereus, sea la infección a nivel del globo ocular. Esta infección a nivel del globo ocular comienza cuando una persona sufre un traumatismo penetrante. Es muy cristiano, cuando alguien se hinca el globo ocular con algún elemento que ha estado expuesto al medio ambiente y en donde se puede desarrollar la bacteria con sus esporas. ¿Sí? Una persona sufre una lesión de este tipo y comienzan a actuar las toxinas del Bacillus cereus. Tres importantes. Una toxina que es una hemolicina, una cerebricina, una toxina necrótica y una lecitinasa. Estos tres elementos tóxicos actúan juntos y se potencian el uno al otro. El resultado es que en aproximadamente 48 horas, si uno no identifica al agente causal, la persona pierde la capacidad de ver por ese ojo, por el ojo lastimado. ¿Sí? Avanza muy rápido.
Las mismas toxinas van a trabajar o van a actuar en otra enfermedad. Las personas pueden tener un cuadro de infección ocular que se va a diseminar también, y otro grupo de personas en riesgo son los usuarios de droga endovenosa. ¿Se acuerdan de ese grupo de pacientes? ¿Se acuerdan? Las personas que usan drogas y se las inyectan. ¿Sí? ¿Qué otra bacteria podría pasar por esa misma vía? ¿Alguien dijo el aureus? El Staphylococcus aureus. Es correcto, sí. La bacteria puede ingresar, si la cambian de sitio, ¿se acuerdan? Eso también puede ocurrir. Los usuarios de droga endovenosa también son susceptibles a sufrir infecciones por Bacillus cereus. Los pacientes inmunodeprimidos que se contaminan con esta bacteria, con el Bacillus cereus, pueden dar un cuadro de neumonía grave parecida a la del carbunco. ¿Sí? Así, parecido. Son los casos menos frecuentes, pero ocurren. Ahí están también la forma emética, ¿sí? Y las diferencias entre cada una. Muy bien. Clostridium. ¿Alguna pregunta sobre bacilos? Los Clostridium agrupan a cuatro bacterias: el Perfringens, el Botulinum, el Tetani y el Difficile. Es fácil de recordar. El Clostridium perfringens es el que tiene la mayor cantidad de toxinas. Tiene citotoxinas y heterotoxinas. El Clostridium tetani y el Clostridium botulinum actúan solamente porque tienen neurotoxinas, una cada uno y todo lo demás. El Clostridium difficile, ¿sí?, se diferencia de los otros en que es una bacteria de la microflora normal. Aunque el Perfringens también puede estar en el tubo digestivo, es el difficile la bacteria que es típica de la flora intestinal, y en ello es típico el funcionamiento que tiene. El Clostridium difficile es una bacteria que está en el tubo digestivo, ¿sí?, y es parte del equilibrio normal de la flora. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que la flora normal se encargaba de mantener un equilibrio en el metabolismo y el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no es cierto? Clostridium difficile se manifiesta y pone a actuar sus toxinas en el momento en que el resto de la flora del tubo digestivo ha desaparecido por acción de un antibacteriano. Cuando una persona toma antibacterianos por mucho tiempo, desaparece la flora normal y esta bacteria se activa. Clostridium perfringens también puede ser parte de la flora normal del tubo digestivo, y es el primero que vamos a ver. Es un bacilo gram positivo, como todos ellos, ¿sí? Es rectangular y es grande, de tamaño grande. Por lo menos es un poco mayor de tamaño que los que hemos visto. Es una bacteria que rara vez forma esporas, pero está clasificada dentro de este grupo, Bacillaceae, formadores de esporas. Rara vez forma esporas, pero algunas veces lo puede hacer. Se multiplica con mucha rapidez, tanto en el tejido vivo, en una persona enferma, como en un medio de cultivo. Se multiplica con rapidez. ¿Dónde está? Puede estar en el suelo y en agua contaminados por heces también. Esa es la fuente de donde se puede tomar. Este Clostridium perfringens tiene como factores de virulencia la formación de las toxinas. Ahí están, 5 toxinas. Sí, 5. Miren, las toxinas están clasificadas de alfa a iota y después tiene una heterotoxina. La presencia o ausencia de estas toxinas hace que las bacterias de este grupo se clasifiquen en 5 cepas. Ahora bien, la primera de las toxinas es la más virulenta, si la quieren entender así. Está presente en todos los tipos de Clostridium perfringens y tiene acción de desitinasa. Produce hemólisis masiva en el organismo y en el medio, y también va a destruir el tejido. Es tóxica para las células hepáticas y para las células cardíacas. La toxina beta tiene que ver con el tubo digestivo, tiene relación con el tubo digestivo. En él va a producir la detención de los movimientos peristálticos normales, ¿sí? y que el contenido del tubo digestivo se quede en un solo lugar, que no se mueva y comience a producir una suerte de toxicidad ahí y daño en el tejido. A raíz de este efecto va a haber una destrucción de las mucosas y una necrosis. El cuadro que se produce por acción de la toxina beta o de Clostridium perfringens que produce esta toxina se conoce como enteritis necrosante o enteritis necrótica.
La toxina epsilon es una toxina primaria, es una protoxina. Necesita de un componente que es la tripsina para activarse. Su función es aumentar la permeabilidad del tubo digestivo, ¿sí?, luego de ser activada por la tripsina. La toxina iota está en el Clostridium perfringens de tipo E y tiene un efecto necrosante, ¿sí? Otra función de ella también es aumentar la permeabilidad. El Clostridium perfringens sintetiza también una enterotoxina. Esta enterotoxina debe ser activada, o mejor dicho, influye la tripsina aumentando su acción, ¿sí?, y se va a liberar en el momento de la esporulación. La bacteria, esta toxina, esta enterotoxina, actúa como un superantígeno que tiene receptores a nivel del tubo digestivo en la zona del ilion y del yeyuno, pero más en el ilion. El efecto final de la acción de esta toxina es la pérdida de líquidos y de iones, y la consecuencia, ¿sí?, es la producción de una diarrea. Eso es lo que van a hacer. 5 toxinas. Recuerden bien la función de cada una de ellas porque son bastante características. La alfa es una hemolicina, la beta hace el estasis intestinal, la epsilon aumenta la permeabilidad y la iota es necrosante. La enterotoxina hace lo que todas las enterotoxinas, aumenta la secreción de líquidos y electrolitos. ¿Qué otro superantígeno conocen? Hace un rato hablamos de un superantígeno cuando hablamos de la forma emética de la enfermedad de Bacillus cereus. Me dijeron ustedes que Staphylococcus aureus producía una enterotoxina. O sea, ese es un superantígeno. ¿Qué otro superantígeno conocen? Ya conocen otra más, la enterotoxina del Clostridium perfringens. Bueno, todo esta miriada de toxinas, ¿para qué? El Clostridium perfringens va a producir 3 tipos de enfermedades. Una mionecrosis, conocida como gangrena gaseosa, y ahora vamos a ver por qué. Una intoxicación alimentaria, si produce una enterotoxina, pues una intoxicación alimentaria también, y una enteritis necrosante. ¿Qué enzima produce la enteritis necrosante? ¿Qué toxina? ¿Cuál es la enterotoxina que se encarga del estasis intestinal? La beta, la toxina beta. Bueno, volvamos. La primera enfermedad es la más famosa de todas, la llamada gangrena gaseosa. Se llama gangrena pues porque hay una destrucción de tejido, hay una necrosis tisular, y la bacteria va a entrar por una herida, que se hace en una superficie que está contaminada, o también por una herida quirúrgica. La bacteria empieza a diseminarse y el 7º día produce un cuadro que es muy doloroso en el lugar donde se ha producido el ingreso. El tejido comienza a desvitalizarse, y la bacteria, que les contaba hace un rato que se multiplica con gran rapidez, se acuerdan tanto en el tejido como en el medio de cultivo, tiene esta característica que nos permite una identificación. La división bacteriana es tan rápida, ¿sí?, que al momento de examinar una lesión uno puede percibir como si la lesión tuviera o despidiera un gas, un sonido, ¿sí?, como si despidiera un gas. Por eso la enfermedad se llama gangrena gaseosa. ¿Hay una gangrena? Sí, pues hay una gangrena. ¿Por qué? Porque las toxinas están destruyendo al tejido. Hay una necrosis. Y es gaseosa, bueno, entre comillas gaseosa. ¿Por qué? Porque se percibe gas en el tejido blando debido a la rápida multiplicación bacteriana. ¿Sí? Eso le da el nombre a la enfermedad. Y es una gran ayuda al momento de querer hacer un diagnóstico, estas características. ¿Qué hacemos cuando sospechamos eso? Imagínense que pueden tomar hay una secreción purulenta, pueden tomar una muestra, lo que van a encontrar es una gran cantidad de bacilos. El bacilo no se va a ir, porque tiene la espora que lo protege, ¿no es cierto? Pero lo que sí va a desaparecer son células inflamatorias. Acuérdense que esta bacteria puede rizar los macrófagos y a las células inflamatorias también. Causa lisis de varios tipos celulares, entre ellas las células inflamatorias.
La intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens ocurre principalmente por el tipo A. La fuente es una carne contaminada con esta concentración de bacterias, de 10 a la 8 a 10 a la 10 bacterias. Tiene un periodo de incubación entre 8 y 24 horas y se autolimita después de un día, es decir, pasa sola. Van a producirse espasmos abdominales y diarrea de tipo acuoso. La fuente, casi siempre, es carne de pollo o ternera que ha estado conservada a una temperatura inadecuada. Se sabe que las bacterias pueden sobrevivir a temperaturas menores de 60 grados y la temperatura ideal para la multiplicación bacteriana es 46. Si no se refrigera un alimento en las condiciones correctas, puede proliferar a algún microorganismo. Les hablabas en un momento de la bacteria Clostridium perfringens de tipo C que produce la necrosis en el yeyuno. Si hay una formación de úlceras, ¿se acuerdan? Hay una diarrea sanguinolenta. ¿No es cierto? ¿Qué otra bacteria conocen que produzca úlceras? La acaban de decir. ¿La entero? Ya, ¿cuál más? Alguien dijo Shigella. Está bien la Shigella. ¿Por qué mecanismo producen las úlceras de Shigella? ¿Y ahí por qué más? La úlcera. ¿Cómo se produce una úlcera en el tubo digestivo? ¿Qué hace la Escherichia coli enteroinvasiva? Ya, sigamos. Ay, chicos. ¿Cuánto les falta para el parcial? Una semana. Ya. Bueno, volvamos a los Clostridium. De repente con eso van a tener más facilidad. Los Clostridium son bacterias que se encuentran en el tubo digestivo de los humanos, ¿sí? Y de algunos animales. Se sabe que también pueden estar en el suelo y en el agua contaminada porque tienen las esporas. Los Clostridium perfringens están ahí, los de tipo A causan enfermedades en el humano a nivel del tejido blando y las intoxicaciones por alimentos, y el Clostridium perfringens de tipo C produce la enteritis necrosante. Ya. En el laboratorio, la microscopía, en este caso, la atención de Gram, solamente nos sirve para confirmar un cuadro. De por sí el cuadro es bastante característico, sobre todo en la gangrena gaseosa, ¿sí? Es bastante característico. Vamos a encontrar lo mismo que ya habíamos mencionado, gran cantidad de bacterias sin células inflamatorias que han sido lisadas por las toxinas bacterianas. La bacteria, les decía yo que se multiplica rapidísimo, entonces cada 8 o 10 minutos va a haber una multiplicación en el medio de cultivo y algo igual ocurre en el tejido vivo. Cuando sospechamos de una intoxicación alimentaria, sí podemos, en este caso, ¿no es cierto?, recuperar a la bacteria. ¿Por qué podemos recuperarla? A ver, les hago una comparación. Digamos que con Staphylococcus aureus, ¿se acuerdan? Las temperaturas altas mataban a la bacteria, ¿cierto? Pero persistía la toxina. ¿Por qué aquí podemos encontrar bacterias? ¿Qué protege a la bacteria? La espora. Es simple, aquí solamente hay un poquito de lógica. Si la bacteria tiene espora, pues la protege de todo. ¿De qué la protege la espora? De las temperaturas, tanto temperaturas altas como temperaturas bajas. Ya está. Bueno, para la intoxicación alimentaria podríamos tomar una muestra del alimento sospechoso, y si encontramos más de 10 a las 5 bacterias por gramo de alimento, confirmamos que esa es la fuente. Igual, se puede tomar una muestra de las heces del paciente, ¿no es cierto? Y si se encuentra más de 10 a las 6 bacterias por gramo, entonces hay una intoxicación. ¿Sí? Miren, en la primera clase les decía yo que algunas bacterias tienen estructuras que les permiten tener morfologías, ¿no es cierto?, presentar morfologías especiales que son útiles para el reconocimiento. Este es el caso del Clostridium tetani. La espora no se localiza en el medio ni en cualquier lugar de la célula, sino siempre se coloca en la parte terminal.
El hecho de que la espora se coloque en un extremo de la bacteria, de este bacilo, va a darle a esta bacteria la forma de un palillo de tambor. Palillos que sirven para tocar los tambores. Ya. Esta bacteria sí es bastante anaerobia, es muy sensible al oxígeno. Poquitas concentraciones de oxígeno la pueden anular. Y cuando una bacteria es ubicua, quiere decir que está en todos lados. ¿Sí? Puede estar en el suelo y en el tubo digestivo de los animales, en este caso. El Clostridium tetani sintetiza dos toxinas, una tetanolicina, que es una hemolicina, que entre comillas está inactiva porque no produce ninguna lesión o ningún efecto, y la principal, la tetanoespasmina. Esta toxina es una neurotoxina que trabaja directamente en las terminaciones nerviosas y ahí produce su efecto. Al igual que la toxina, algunas toxinas que hemos visto, es una toxina AB con una zona de fijación y otra zona activa, ¿sí?, que actúa como una endopeptidasa de zinc. Bien, cuando la bacteria ingresa al organismo, la tetanoespasmina se va a unir a su receptor, aquí, ¿no es cierto? Viaja por todo el axón y llega a la zona de la sinapsis, que es aquí. Acá está la tetanoespasmina, se une a su receptor de manera irreversible y viaja por el axón. Cuando llega a la zona de la sinapsis, lo que hace es colocarse en este lugar como si fuera una especie de barrera, ¿sí? Una especie de barrera, ¿para qué? Este músculo este nervio está regulando una contracción y esta toxina impide, ¿sí?, que los inhibidores, que los neurotransmisores inhibidores o los neurotransmisores conocidos como GABA o glicina se liberen. Entonces, estos neurotransmisores que sirven para la relajación de un nervio, de un músculo, ¿no es cierto?, no se pueden liberar, no se liberan. ¿Y cuál es el efecto final? Una parálisis espástica, es decir, en permanente contracción. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Esta permanente contracción de la tetanoespasmina se traduce en tres efectos. Existen tres tipos de tétanos, o por lo menos hay una clasificación de tres tipos de tétanos: el tétano generalizado, el localizado y el neonatal. Vamos del menos frecuente, aunque altamente mortal, que es el neonatal. La bacteria ingresa por el muñón umbilical. Si se ha hecho el procedimiento de corte de cordón umbilical con una tijera o un elemento que no está limpio, este puede ser el punto de ingreso del Clostridium tetani, ¿sí? Ahora, es altamente mortal, como todas estas enfermedades en los niños. Puede haber una pequeña lesión a nivel de cualquier parte del músculo, de cualquier parte del cuerpo, ¿sí?, y eso constituye el llamado tétano localizado. Solamente se altera una musculatura definida, un paquete muscular y nada más. En cambio, la forma más frecuente es el tétano generalizado. Este tétano generalizado tiene que ver con la presentación o con la aparición de ciertas características. El trismos, que es la contracción permanente de los maceteros, te da una imagen conocida como la risa sardónica. Los maceteros están contraídos hacia atrás y aparentemente el paciente está en una risa rara, ¿ya? Pero se conoce como risa sardónica. No es que el paciente se esté riendo, sino que la contracción de los maceteros hace ese efecto. Esa misma contracción de los músculos puede ocurrir a nivel de la espina dorsal y el paciente presenta lo que se conoce como opistótomos, es decir, una contractura severa de los músculos dorsales que hace que la persona aparezca arqueada, literalmente. Las enfermedades por Clostridium tetani pueden ser prevenidas o se previenen por una vacuna. El toxoide tetánico, que se debe poner en 3 dosis en la infancia, y refuerzos cada 10 años. ¿Nos ponemos nosotros los refuerzos contra el tétano cada 10 años? Sí, hay personas que sí, es importante. Y es un dato que siempre deben consignar en la historia clínica también. Preguntar si el paciente se ha puesto el refuerzo de tétano. Muy bien, pasemos al otro Clostridium que trabaja con una neurotoxina. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá?
Muy bien. El Clostridium botulinum produce la toxina botulínica. Ya está. Su función o su llegada a una sinapsis es más o menos es la misma que en el Clostridium tetani. Hay unión a un receptor y viaje por el axón hasta llegar a la zona de la sinapsis. El asunto aquí es que la toxina se va a quedar aquí, en la placa motora. Y esta presencia de la toxina inhibe la liberación de acetilcolina. Entonces, el músculo se queda permanentemente flácido, relajado. Así como en el Clostridium tetani, la neurotoxina del Clostridium tetani produce una parálisis espástica, aquí la parálisis es al revés, ¿sí? Es relajada, flácida. La bacteria va a sintetizar 7 toxinas, de la A a la G, y la enfermedad está producida por estas 4. Les comentaba a sus compañeros del primer grupo que no es objetivo que recuerden quiénes son las que hacen enfermedad ni quiénes no, sino solamente que recuerden que no todas las bacterias van a producir la enfermedad dentro de este grupo. Les dicen que las 7 toxinas son de la A a la G y que algunas las que producen enfermedad son solamente 4. Hay 3 que no. La neurotoxina la neurotoxina botulínica tiene la misma estructura AB, ¿sí? Una zona de unión y una zona activa, y también es una endopeptidasa de zinc como la tetanoespasmina. Las enfermedades son 3. Hay un botulismo de las heridas, ¿sí? Cuando el microorganismo ingresa a través de una herida, literalmente. Hay un botulismo del lactante que está confinado o caracteriza al grupo a los niños entre 1 y 6 meses, que son los lactantes, y se asocia al consumo de miel, sobre todo, ¿sí? También al consumo a veces de leche en polvo, pero sobre todo al consumo de miel. Porque a los niños de estas edades, por ejemplo, cuando quieren que tomen el biberón o agarren el equipo, les ponen dulce, ¿no es cierto? Les ponen miel, y esa miel, si no está hecha en condiciones adecuadas, puede ser la fuente de la intoxicación, de la enfermedad. Es para el botulismo del lactante. El botulismo alimentario sí tiene una presentación clásica. Se relaciona al consumo de conservas, alimentos que están en conserva. A la cabeza de eso, las conservas que se hacen en casa, ¿sí? Y siguiendo en frecuencia las conservas de pescado, el consumo de conservas de pescado. Al inicio de la enfermedad, la persona presenta visión borrosa, pupila dilatada, boca seca y estreñimiento. La parálisis flácida característica de la enfermedad puede recuperarse, pero eso toma meses o años, ¿sí? Si esta enfermedad no se recupera o no hay un tratamiento adecuado, la persona sí va a fallecer por una parálisis de los músculos respiratorios. Una parálisis respiratoria. En el laboratorio lo único que se puede hacer es, en laboratorios de referencia, demostrar la acción de la toxina. Por lo demás, los cuadros clínicos y los antecedentes pueden ser bastante sugerentes de la enfermedad. Los cuadros alimenticios pueden tratar de aislar el componente en el alimento, en el suelo, en las heces, en los jugos gástricos del paciente. ¿Cómo prevenimos esta enfermedad por botulismo? De maneras bastante simples. En realidad son enfermedades graves que se pueden prevenir de maneras muy simples. Almacenar los alimentos a un pH ácido y a una temperatura de refrigeración adecuada, menos de 4 grados centígrados. Hervir el agua, la leche, la miel o los componentes que necesiten a temperaturas también adecuadas, entre 60 y 100 grados centígrados. Pero no solamente es esperar a que la temperatura llegue a ese nivel, sino dejar a esa temperatura por aproximadamente 10 minutos para poder eliminar la toxina. ¿Sí? Para eliminar la toxina. Cuando ya la persona ha pasado a esta fase de aquí, el único tratamiento que le pueden hacer es darle ventilación mecánica, ¿sí? Para tratar de recuperarlo. Antibacterianos y antitoxina botulínica. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Mire, el Clostridium difficile no tiene muchos detalles, pero sí es importante. ¿Por qué? Es la primera causa de diarrea, el primer agente causal de diarrea en pacientes que tienen antibacterianos por largo tiempo. Los pacientes que están tomando antibacterianos por más tiempo del que se recomienda cada antibacteriano. Ya.
La bacteria, el Clostridium difficile, es una bacteria de la microflora normal, pero sintetiza dos toxinas, una enterotoxina o toxina A y una citotoxina o toxina B. La enterotoxina actúa produce cambios en las uniones intercelulares porque despolimeriza la actina, altera el citoesqueleto celular y va a aumentar también la permeabilidad, lo que lleva a la aparición de diarrea. Bajen los pies de los asientos. La citotoxina B o toxina B actúa de manera sinérgica, es lo que se cree, que las dos tienen que actuar juntas, pero se han visto casos en que solamente la acción de la enterotoxina es suficiente para provocar el cuadro. Tiene también otro factor de virulencia, una proteína de superficie de bacteria que le sirve para unirse al epitelio. Y es esta proteína de superficie bacteriana la que hace que el Clostridium difficile no se vaya junto con los demás microorganismos de la flora normal frente a los antibióticos, ¿sí? Que los antibióticos no lo puedan llevar, se siga quedando. El estudio de la investigación del Clostridium difficile pasa por encontrar la toxina en las heces y el cuadro se alivia completamente cuando se retira el antibacteriano. Se restaura la flora intestinal y la diarrea producida por Clostridium difficile desaparece. Muy bien, preguntas sobre Clostridium. Y ya terminamos con esto. ¿Están cansados? Falta poquito. Poquitísimo. Miren, el Corynebacterium es un bacilo pleomorfo. Es un bacilo pleomorfo que se caracteriza porque tiene cadenas cortas de ácido micólico. Tiene tan poquito ácido micólico en la composición que no clasifica para ser una bacteria ácido alcohol resistente, pero es un componente de la membrana, de la pared celular. El microorganismo más importante de este grupo es Corynebacterium diphtherae, agente causal de la difteria, enfermedad que ya no es frecuente por los programas de vacunación. Pero es importante que la conozcan porque hay lugares en donde no hay esquemas de vacunación adecuados o porque algunas personas pues, no reciben la vacunación. ¿Sí? Bien, el Corynebacterium diphtherae actúa porque tiene una toxina que es conocida como toxina diftérica. Al igual que la toxina del cólera, esta toxina se sintetiza a partir de los genes que llegan de un fago lisogénico conocido como fago beta. Hay un gen en el cromosoma, sí, que es el DDXR, que actúa como regulador de esta toxina. Es decir, el bacteriófago solamente incluye el gen para la toxina, para la formación de la estructura, pero no para la regulación. Ese gen para la regulación está en el cromosoma. La toxina tiene una zona catalítica, una de translocación y una zona de unión al receptor. ¿A qué receptor? Uno que tiene un nombre un poquito largo, que se encuentra en el corazón y en las células nerviosas. El receptor para la toxina diftérica es el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina, así se llama. Ese es su nombre. Bueno, el asunto es, lo importante es que este receptor para la toxina diftérica está tanto en el corazón como en las células nerviosas, lo que tiene que ver, ¿sí?, con las dos complicaciones que aparecen después de la difteria, una miocarditis o una parálisis. ¿Sí? Mira, la toxina se une a su receptor, ingresa en una endocitosis y desde el endosoma se libera la subunidad activa de la toxina. Esta subunidad activa A trabaja en el ribosoma bacteriano, bloqueando, ¿sí?, la liberación del factor de elongación 2. ¿El factor de elongación de qué? De la cadena polipeptídica. ¿Para qué? Para formar proteínas. Si este factor de elongación es bloqueado, el resultado es la inhibición de la síntesis proteica, que es el mecanismo de acción de la toxina diftérica. La toxina diftérica inhibe la síntesis de proteínas porque bloquea la acción del factor de elongación de tipo 2. Muy bien. ¿Cómo es la difteria? ¿Qué es la difteria? ¿Por qué es importante la difteria? Antes del uso de las vacunas era una enfermedad frecuente, ¿sí?, que tenía dos complicaciones importantes, la miocarditis, como están viendo ahí, y las complicaciones a nivel del sistema nervioso. Podía alterar la función del paladar blando o dar una parálisis oculomotora como complicaciones, y esa era la razón por la que se tenía tanto miedo a contraer la difteria.
¿sí? La difteria es una enfermedad que se produce después de 2 a 4 días de contacto con las personas portadoras. La bacteria comienza a replicarse en el epitelio faríngeo y la toxina se empieza a producir ahí. Esta toxina se produce en ese lugar y luego puede viajar a la sangre, ¿sí? Y buscar su receptor y producir los signos característicos, algunos signos. La bacteria por lo demás produce un daño localizado. Este daño localizado, esta toxina que produce el daño localizado, hace que empiece a darse una faringitis exudativa. Esta faringitis exudativa se acompaña con la aparición de una pseudomembrana. Y se dice que es una pseudomembrana porque aparenta ser algo que cubre a los tejidos, pero solamente es una colección de bacterias y células muertas y células inflamatorias a ese nivel. Esta pseudomembrana está muy adherida al tejido en esta región, en la vía respiratoria, y si se trata de retirar es bastante sangrante porque está muy adherida. Lo que va a ocurrir después de 7 días es que el paciente se recupera y va a expulsar la pseudomembrana. Como les comentaba hace un rato, el riesgo o peligro de contraer esta infección antes del uso de la vacuna era la aparición de las complicaciones, que eran las que llevaban a la muerte. La difteria cutánea en la piel ocurre cuando hay contacto con las personas infectadas y la bacteria empieza a crecer en una región de la piel. Toma la piel y el tejido celular subcutáneo, puede formar una úlcera, una pápula, luego una úlcera en la que se va a observar también la pseudomembrana, con las mismas características, ¿sí? El problema aquí es que la bacteria puede dañar esta zona de la piel y favorecer la infección o una sobreinfección con Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes a ese nivel. La bacteria está en todo el mundo, es de distribución universal y está favorecida, o se favorece, cuando las personas viven muy juntas, cuando hay hacinamiento y no hay programas de vacunación adecuados. El reservorio es el humano y se transmite por gotas respiratorias de persona a persona. Un portador asintomático puede tener la bacteria en la bucofaringe en la piel a pesar de estar inmunizado, ¿sí? El grupo más frecuente en donde se producen las enfermedades son los niños. Corynebacterium diphtheriae es un microorganismo que sintetiza muchos componentes que permiten su identificación en el medio de cultivo. La tinción de Gram no es muy confiable, ¿sí? No es algo determinante ni que permita la identificación. Sí lo es un poco más el medio de cultivo y la identificación de algunas sustancias producidas por la bacteria. Cuando ustedes quieren cultivar al Corynebacterium diphtheriae, toman una muestra de la nasofaringe o de la garganta, no de la pseudomembrana, sino de las secreciones. ¿Tienen alguna pregunta por acá? Juan Carlos, ¿su compañera tiene alguna pregunta? ¿Le puedes pasar la voz? Gracias. La bacteria, ustedes llevan esta muestra de las secreciones en nasofaringe o garganta y la pueden hacer crecer en agar sangre enriquecido, no selectivo, un agar estándar. Sin embargo, existen medios de cultivo que van a permitir evidenciar las propiedades de este microorganismo. Por ejemplo, la bacteria es productora de cisteinasa, ¿sí? Y también tiene la capacidad de reducir el telurito. Entonces, hay un agar que se llama agar sangre cisteína telurito, en el que la bacteria se va a poder expresar con tranquilidad. ¿Qué cosa va a ocurrir? Si la bacteria tiene si el medio tiene cisteína, la cisteinasa bacteriana, ¿sí?, va a degradarla y hacer que alrededor de la colonia se forme un halo de color pardo o color marrón claro. La bacteria también puede, reducir el telurito, y eso se traduce en el medio de cultivo con la aparición de unas colonias de coloración negra, de color negro, ¿sí? Entonces, esos dos componentes de la bacteria permiten la identificación en un medio de cultivo especial. Existen otros dos, como el agar Tinsley y el agar de colestina lunar ilícito, que sirven para lo mismo. La identificación de la toxina se hace mediante la prueba de L o la amplificación de ácidos nucleicos, y no es muy frecuente utilizarla. Y lo que sí permite la identificación es la producción enzimática de la bacteria. Si se confirma la producción de cistinasa bacteriana y la ausencia de pirasimidasa, como elementos que pueden ser formados por la bacteria, entonces
se identifica con seguridad al Corynebacterium diphtheriae. El tratamiento y la prevención. Más la prevención que el tratamiento es lo que tienen que saber ustedes. El uso de la antitoxina diftérica en un estadio precoz de la enfermedad y antes que nada la vacunación en cualquiera de estos esquemas. La vacunación con el toxoide y la vacuna DPT que se pone en estos meses hasta el año y medio y a los 4 y 6 años. Al igual que con la toxoide, con la vacuna contra el tétanos, deben hacerse revacunaciones o recuerdo de la vacunación cada 10 años. Sí, eso es importante. Muy bien, chicos, muchas gracias.